En el programa de hoy cerrarán Basílica en fiesta de la Virgen de Guadalupe para prevenir contagios de coronavirus en México. Arzobispo de Monterrey alienta a colaborar con alegría donando diezmo a la iglesia. Además, Arzobispo de Panamá señala que símbolos de la JMJ son un medio de encuentro con el prójimo y con Jesús. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa más en EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa con noticias desde México, donde se anunció que la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe permanecerá cerrada en su fiesta para prevenir contagios de coronavirus. Veamos. El gobierno de la Ciudad de México y los obispos del país anunciaron que del 10 al 13 de diciembre, la Basílica de Guadalupe, que custodia la imagen original que apareció milagrosamente en la tilma de San Juan Diego en 1531, permanecerá cerrada para prevenir los contagios de coronavirus. En un comunicado conjunto publicado el 23 de noviembre, autoridades eclesiásticas y civiles señalaron que es importante enfatizar que las condiciones sanitarias que vive el país a causa del COVID-19 no permiten en esta ocasión celebrar a la Virgen de Guadalupe en peregrinación a su santuario y que el bien de todo el pueblo mexicano los motiva a tomar medidas de contención para evitar que el virus se propague con las graves consecuencias que esto traería. Como se sabe, millones de peregrinos de distintas partes de México y de otros países se congregan tradicionalmente en los primeros días de diciembre en la Basílica de Guadalupe, con ocasión de la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre. La concentración de personas alcanza su punto más alto desde la noche del 11, cuando los devotos se congregan para cantarle a la Virgen María las mañanitas, tradicional canción mexicana con que se festejan los cumpleaños. Seguimos con noticias desde México y por ello nos enlazamos con nuestro corresponsal Diego López Colín, quien nos informará sobre una conferencia de prensa que brindó el episcopado mexicano a los medios. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que las autoridades eclesiales y civiles coincidieron en mantener la Basílica de Guadalupe cerrada del 10 al 13 de diciembre, esto con la intención de desincentivar a los peregrinos y a todos los fieles que quieran celebrar a la Virgen del Tepeyac. En conferencia conjunta, el episcopado mexicano, la Arquidiócesis de México, autoridades de la Basílica de Guadalupe y la jefa de gobierno de la Ciudad de México presentaron las medidas a tomar para las fiestas del 11 y 12 de diciembre y así evitar que la masiva peregrinación de fieles se torne en un foco de contagio, ya que este año se esperaba alrededor de 10 millones de fieles. El cardenal Carlos Aguiarretes, arzobispo primado de México, aseguró que la decisión de cierre es un testimonio ejemplar que ofrece la Basílica de Guadalupe y la Iglesia Católica, pues manda una señal de la importancia que tiene para la Iglesia atender el cuidado de la salud y la vida de sus fieles. Al respecto, el obispo auxiliar de Monterrey y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, resaltó que esta indicación no trata de dar a entender que la celebración de la Virgen de Guadalupe se vaya a cancelar, sino de evitar congregaciones. Nada más es importante decirle a nuestro pueblo de México que no se trata de no celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe, sino vamos a celebrarla de manera especial, responsable y prudente. Celebración sí, concentración masiva no. Entonces es lo que estamos invitando al pueblo de México, que en capillas, que en parroquias, dosificadamente, distribuidamente, la podamos celebrar con todo el corazón, pero de una manera inteligente, responsable y prudente. Como ya lo habíamos adelantado en este noticiero, informaron que se llevarán a cabo actividades virtuales para que los fieles puedan unirse de forma simbólica en esta celebración tan importante. Y para finalizar les quiero contar que una religiosa en el estado de Chiapas fue herida de bala cuando entregaba ayuda humanitaria a desplazados por la violencia. Para ponerlos en contexto, desde hace unos años pobladores de los municipios vecinos de Chenalhó y Aldama en los Altos de Chiapa mantienen una disputa por tierras que ha dejado un saldo de varios muertos y heridos. Dicha situación obligó al desplazamiento de miles de familias que tienen que huir de sus comunidades para alejarse de la violencia diaria que viven.
Por esta situación, la Iglesia Católica, a través de Cáritas y el Fideicomiso para la Salud de la Niñez Indígena en México, proporcionan alimento y cobijas a estas familias eminentemente indígenas que se han quedado sin fuentes de ingreso y viven en campamentos improvisados o refugiados con conocidos en permanente precariedad y zozobra, situación que ha agravado bajo las lluvias torrenciales que azotan la región. Sin embargo, los mismos grupos de corte paramilitar impiden que se entregue ayuda a estas personas. Por esta razón, resultó herida de bala de alto calibre en la pierna derecha la religiosa dominica María Isabel Hernández Rea, de 52 años de edad, conocido como Chabelita, cuando entregaba ayuda humanitaria en la comunidad de Concilmapa, en Aldama. Debido al ataque, el apoyo no pudo entregarse a las comunidades, los cuales, según las organizaciones, están pasando por una grave crisis alimentaria y de servicios básicos. El obispo de la zona, Monseñor Rodrigo Aguilar, de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, emitió una carta dirigida al presidente de la República y autoridades correspondientes para que se garantice la seguridad de la población vulnerable e instaron al Estado mexicano a desarmar y desarticular los grupos civiles armados de corte paramilitar en esta zona y junto a quienes les proveen de las armas aplicar el peso de la ley. Amigos, esta es toda la información que tengo de Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. Por otro lado, el arzobispo de Monterrey en México alentó a los fieles a colaborar con alegría donando el diezmo a la iglesia. El arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera López, alentó hace unos días a los fieles a colaborar con el diezmo, con alegría y de acuerdo a sus posibilidades. A través de un videomensaje, el prelado señaló que en su arquidiócesis se encuentran comprometidos a caminar junto a los hermanos en situaciones difíciles, procurándoles alivio y cercanía, razón por la cual recalcó que uno de los medios que más contribuye a que continúen con sus tareas asumidas es el diezmo, en donde la colaboración generosa de todos los fieles los ayuda a no dejar que el tiempo pase, sino que su compromiso como bautizados se haga efectivo en las acciones que realizan. No obstante, el arzobispo de Monterrey indicó que son conscientes de la situación económica que se está viviendo. Por ello, invitó a todos los fieles a más que ver en el diezmo un mandamiento que deben cumplir, una noble expresión de generosidad en los momentos de prueba y necesidad. Finalmente, Monseñor Cabrera animó a la feligresía a confiar en que como iglesia serán responsables con la ayuda otorgada, destinándola a los hermanos y parroquias más necesitadas, así como de la atención de sacerdotes enfermos y de las acciones de evangelización en las zonas más alejadas. En otros ámbitos les contamos que el arzobispo de Panamá señaló la importancia de los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud para un encuentro con el prójimo y con Jesús. Veamos. El arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, señaló hace poco la importancia de los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud, JMJ, para un encuentro con el prójimo y con Jesús. Como se recuerda, el pasado 22 de noviembre, Domingo de Cristo Rey, una comisión de jóvenes portugueses en el Vaticano recibió la cruz y el ícono de María Salus Populis Romani, símbolos de la JMJ, que estuvieron presentes en el evento juvenil mundial realizado en Panamá en enero de 2019. En ese sentido, a través de un comunicado, Monseñor Ulloa resaltó que durante la preparación y en la JMJ Panamá 2019, los símbolos permitieron un encuentro con los demás y con Jesús, y que en su recorrido por Centroamérica, México, Puerto Rico, Cuba, Haití, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos fueron una bendición muy especial para miles de jóvenes en dichos países. Además, el prelado señaló que desea que la juventud en Portugal tenga esta profunda experiencia espiritual y humana, y agregó que se une al gozo de los jóvenes en todo el mundo por el traspaso de los signos de la Jornada Mundial de la Juventud a la Iglesia en Portugal. Ahora nos conectamos rápidamente con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos informará sobre las reflexiones del Papa Francisco en su última audiencia general. Adelante, Miguel. Hola amigos, un saludo desde Roma.
En la audiencia general de este miércoles celebrada en la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco marcó las 4 coordenadas para que la Iglesia tenga una actitud verdaderamente eclesial y no se limite a ser una mera organización o asociación con buenas intenciones, sino que esté al servicio del Evangelio. El Papa Francisco continuó con la serie de catequesis sobre la oración y se centró en las primeras comunidades cristianas y en la descripción que de ellas se hace en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El pontífice señaló que esas primeras comunidades se guiaban por 4 coordenadas que siguen guiando hoy los pasos de la Iglesia: la escucha de la predicación de los apóstoles, la comunión recíproca, la fracción del pan y la oración. Estas 4 coordenadas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece unida a Cristo. Todo lo que crece fuera de esto carece de fundamento. Es como una casa que se construye sobre arena. Los primeros cristianos experimentaron que la oración es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo, y descubrieron que el encuentro con Jesús no era algo histórico, sino que continúa en la propia vida, infunde paz, luz y calor a la existencia y es el motor de la evangelización. La vida de la Iglesia desde los comienzos está marcada por celebraciones, reuniones y momentos de oración personal y comunitaria. En los encuentros de oración, los cristianos se sumergen en el misterio de Dios, que da amor y pide amor, y hallan en él el fundamento y el impulso para la acción misionera. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente. El Santo Padre explicó que todo lo que en la Iglesia crece fuera de esas 4 coordenadas no tiene fundamento: la predicación, la búsqueda constante de la comunión recíproca, es decir, la caridad, la fracción del pan, es decir, la vida eucarística, y la oración. Aquello que no entre en esas 4 coordenadas está privado de eclesialidad, no es eclesial, insistió el Papa Francisco. Señaló que si faltan esas coordenadas falta el espíritu, y si falta el espíritu la Iglesia será una buena asociación humanística de beneficencia, quizás un partido eclesial, pero no será la Iglesia. Será un buen club de amigos, pero no será la Iglesia. Además recordó que la Iglesia no es un mercado, y tampoco es un grupo de empresarios que progresan con una empresa nueva. La Iglesia, por el contrario, es obra del Espíritu Santo. La Iglesia es precisamente el trabajo del Espíritu en la comunidad cristiana, en la vida comunitaria, en la Eucaristía y en la oración, afirmó el Papa. Por el momento esto es todo. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, sepa lo que los Provida pueden esperar de una Cámara y un Senado divididos en Estados Unidos. Además, arzobispo pide a jóvenes construir un Perú más justo y sin violencia. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Estamos de regreso en EWTN Noticias. En la siguiente nota conozcamos lo que los providas pueden esperar de una Cámara y un Senado divididos en Estados Unidos. Con casi todas las elecciones decididas en el Senado y la Cámara de Representantes en Estados Unidos, el Congreso estará muy dividido los próximos 2 años, lo cual parece anular la posibilidad de que se aprueben medidas abortistas extremas. Los republicanos, que ya aseguraron 50 senadores, solo necesitan acceder a uno de los 2 puestos para mantener la mayoría en el Senado, pero si los demócratas, que tienen 48 senadores, logran ambos lugares, tendrán la mayoría, ya que la vicepresidente electa Kamala Harris tiene como potestad el voto de desempate en un escenario de 50 votos a 50. Como se sabe, no será hasta el 5 de enero cuando se decida las elecciones de senadores en el estado de Georgia, pero incluso si los demócratas vencen, su estrecha mayoría sería más débil que lo que se esperaba, lo cual significaría que no lograrían consenso sobre sus metas extremas respecto al aborto. Es preciso mencionar que en la sesión inicial del nuevo Congreso habrá primero una presión para aprobar un paquete de medidas para afrontar el coronavirus.
En esa línea, los líderes pro vida han alertado que igual podrían presentarse nuevas disposiciones para promover el aborto, aunque aún no es claro si los demócratas querrán enfrentarse en ese tema apenas comience el nuevo periodo. Ahora nos vamos hasta Chile, donde está nuestra corresponsal Giselle Vargas, que nos tiene información sobre las noticias más relevantes en el país. Adelante, Giselle. ¿Cómo están ustedes? Los invito a revisar las imágenes del primer encuentro de jóvenes de Santiago, Enjos 20, que busca renovar la fe desde la mirada juvenil. Organizado por la Vicaría de la Esperanza Joven, Enjos 20 se desarrolló en 2 jornadas adecuadas al contexto sanitario que vive el país, para evitar la propagación del coronavirus. La actividad, alentada por el lema Ven y verás, comenzó con la adoración al Santísimo y continuó con el concierto al Espíritu Santo, en la que se presentaron bandas católicas como Misericordia Joven, Laudate y los cantantes católicos Daniel Poli de Argentina y Fernando Leiva de Chile, entre otros. Los jóvenes también realizaron distintas actividades como trabajos de limpieza y reforestación en espacios públicos, participaron de un concurso fotográfico, de una feria vocacional, en conversatorios sobre la fe, la ecología y la migración, entre otros temas. Enjos 20 finalizó con una Eucaristía online realizada en la explanada del Santuario Inmaculada Concepción del Cerro San Cristóbal. Allí el vicario de la Esperanza Joven, Monseñor Cristian Roncagliolo, alentó a los jóvenes a seguir comprometidos. Con Enjos 20 hemos encontrado la diversidad de los jóvenes en medio de la iglesia y de la ciudad. Contagiemos a los demás con la alegría del Evangelio. Pidamos a Dios que nos regale la generosidad y valentía para anunciar el amor de Jesucristo, dijo el sacerdote. Y a continuación les informo del 25º aniversario del Santuario Padre Hurtado, ocasión que el mismo Papa Francisco acogió con un cariñoso saludo. Este espacio de oración y encuentro comunitario abrió sus puertas el 19 de noviembre de 1995 como una respuesta a los miles de peregrinos que visitan la tumba de San Alberto Hurtado cada 18 de agosto, día de su fallecimiento. Los restos mortales del sacerdote jesuita fueron acogidos en la parroquia Jesús Obrero, ubicado en la misma cuadra. Y un año después de su beatificación en Roma, la tumba fue trasladada a la capilla actual del santuario. Con motivo del aniversario, el Papa Francisco envió una carta al rector del santuario, padre Jorge Muñoz, donde expresó su recuerdo y gratitud porque en su visita al país en enero de 2018 pudo conocer tantos rostros diversos y al mismo tiempo unidos por una misma fe y un amigo en común, San Alberto Hurtado. La figura de este santo chileno, su vida y obra, continúa iluminando el apostolado de muchos y dando esperanzas a tantos hermanos nuestros que se encuentran al margen del camino, que necesitan de una presencia cercana que los ayude a seguir adelante, sostenidos por el don de la fraternidad universal, expresó el Santo Padre. Junto con saludar a todos los sacerdotes, voluntarios y peregrinos que se acercan al santuario, el Papa Francisco pidió tener presente la jaculatoria que solía repetir el Padre Hurtado y que decía: «Contento, Señor, contento». En tanto, el rector del santuario, padre Jorge Muñoz, manifestó que si Alberto Hurtado se decidió por mostrarle a sus contemporáneos una realidad que no muchos veían y conocían, hoy es el santuario el que ha tomado el testimonio, pues quien quiera encontrarse de manera privilegiada con el Padre Hurtado tiene que hacerlo aquí, donde siguen abundando situaciones de pobreza y marginación importantes. Además dijo que es hermoso conocer las historias de tantos y tantas que siguen acudiendo al santuario en busca de una gracia para su vida, y es hermoso darse cuenta cómo el Padre Hurtado sigue mediando para que eso suceda. En la actualidad, el santuario del Padre Hurtado se compone de una capilla donde está su tumba, del Museo Memorial de la Solidaridad que recoge la vida y legado del santo chileno, de la Capilla de las Bienaventuranzas, el primer lugar donde reposaron los restos de San Alberto Hurtado, y de la Capilla San Ignacio, de adoración permanente a Jesús sacramentado. Espero hayan disfrutado de este breve recorrido histórico, cultural y espiritual del alma de Chile. Hasta un próximo encuentro. Gracias, Giselle, por la información. En otros ámbitos, el arzobispo peruano de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Guren, animó a los jóvenes a construir un país más justo y sin violencia. Conozcamos los detalles.
El arzobispo de Piura y Tumbes en Perú, Monseñor José Antonio Eguren, envió un especial mensaje a los jóvenes, a quienes alentó a buscar al Señor Jesús para construir un país más justo, fraterno y sin violencia, porque solo así podrán forjar esa nación con la que sueñan. Al respecto, el prelado se dirigió a la juventud y les dijo que si quieren ser de verdad felices, deben identificarse con Cristo, pues Él conoce sus corazones, sus deseos más profundos, y solo Él, que los ha amado hasta la muerte, es capaz de colmar todas sus aspiraciones. En esa línea, luego de recordar que únicamente Jesús libera al hombre de las cadenas del pecado, da la libertad verdadera y es quien permitirá forjar ese Perú nuevo, Monseñor Eguren señaló que esta es la hora de los audaces, de los que tienen esperanza, de los que aspiran a vivir en plenitud del Evangelio y de los que quieren vivirlo hoy en el país a puertas del Bicentenario. En ese contexto, el arzobispo de Piura y Tumbes animó a los jóvenes a usar sus energías en construir una nación donde reine la honestidad, la verdad, la solidaridad y la paz, un lugar mejor donde resplandezcan las bienaventuranzas del reino de Dios, que se fundamenta sobre la verdad y el amor. Como se recuerda, debido a la crisis política en el Perú en las últimas semanas, diversas protestas se desataron, las cuales estuvieron protagonizadas mayormente por jóvenes y en las cuales fallecieron 2 personas y varias resultaron heridas. Hace algunos días, el psicólogo católico Octavio Escobar, con más de 20 años atendiendo a padres con hijos que presentan diferentes tipos de dificultades, realizó de forma gratuita el taller virtual Cómo orar por las 3 heridas emocionales de tus hijos. Para contarnos más detalles sobre este evento, está conectado con nosotros el propio Octavio Escobar, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Octavio, un gusto que estés con nosotros. Gracias, Eddie, a ti y a toda nuestra querida audiencia de EWTN. Octavio, cuéntanos por favor cómo nació la idea de realizar este taller sobre cómo orar por las 3 heridas emocionales de tus hijos y cuál es su objetivo. Bueno, después de 20 años de experiencia como psicólogo católico, porque antes tuve otros 20 años de pecado, de estar metido en Nueva Era y todo, llega mi conversión en el año 2000 y empiezo a trabajar como psicólogo católico con parejas que tenían niños con problemas. Y empiezo con la terapia tradicional de psicología y me doy cuenta que funciona muy lentamente. Entonces empiezo a pensar cómo pueden los papás orar para ayudar a sanar esas heridas. Y luego me doy cuenta que no es ayudar, que es que el papá tiene poder y autoridad para sanar las heridas de sus hijos, para sanar sus traumas, para sanar todo lo que hay en su pasado. Y así nace este programa de acompañamiento de 1 año donde trabajamos con los padres, enseñándoles a conocer las heridas de sus hijos a través de un cuestionario estructurado, a través de oración frente al Santísimo, y luego de que tienen esa lista de heridas emocionales de abandono, de agresión, de abuso, heridas espirituales por participación en brujería, Nueva Era y cosas así, empiezan ellos a hacer un programa de oración diario, con una oración persistente y estructurada. Y hemos encontrado unos resultados impresionantes, porque cuando Dios entra en la oración de los padres, cuando los papás humildemente piden al Señor, el Señor hace maravillas. Al respecto, ¿nos podrías comentar cuáles son esas 3 heridas que llevan los hijos y qué metodología debe seguir un padre de familia para ayudar a sanarlas? Bueno, en primer lugar tenemos la herida de abandono, que es cuando uno de los papás se va o cuando psicológicamente ellos se retraen, es decir, están ausentes, son fríos, son distantes, o cuando la mamá durante el embarazo ignora a la criatura, es decir, hace de cuenta que no ha pasado nada y ese niño, esa niña sienten esa soledad. Esa es la primera herida. La segunda herida se llama agresión, niños maltratados, agredidos, mamás que durante el embarazo
embarazo sufrieron persecución, amenazas de aborto, abortos anteriores a ese embarazo. Todo ese dolor se llama la herida de agresión. Y la tercera herida es la herida de abuso sexual que tienen nuestros niños normalmente por la televisión comercial, por presenciar escenas, porque han sido manoseados o porque la mamá durante el embarazo sufrió abusos y violaciones y el bebé capta toda esa información. Esas son 3 heridas psicológicas: abandono, agresión y abuso. Y la cuarta herida es la herida espiritual, que es la herida de participación en nueva era, en brujería, en todo este tipo de prácticas orientalistas que contaminan al bebé desde el vientre y que le hacen un daño tremendo. Entonces los papás podemos orar específicamente por esas 4 heridas, primero, de una manera concreta. La oración no es una oración difusa de decir, Señor, sánale todo a mi hijo, sino de específicamente pedir. Seguimos la guía del Evangelio donde Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dice, Señor, que vea. Es decir, nosotros estamos ante una guía que el Señor nos da en el Evangelio. En el Evangelio está toda la clave. La curación del hijo del funcionario es otra de las partes fundamentales en el Evangelio de Juan, donde el Señor nos da unos verbos como ir, caminar hacia Él, suplicar, insistir. Y con ese método los papás van a conseguir resultados maravillosos, aún en enfermedades físicas de sus hijos. Todo basado en lo que el Señor nos dice, el poder de la fe de una madre que ora persistentemente. Finalmente, Octavio, para aquellas personas que desean contactarse contigo, por favor, recuérdanos dónde pueden encontrarte. Bueno, mi página web octavioescobar.org, y si puedo dar mi teléfono, más 57 300 756 3440. Octavio Escobar, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ti, Eddie. Dios te bendiga. Y hoy en los Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. Qué importante detenernos para contar las bendiciones de nuestro Señor, también en las dificultades en las cuales Él tiene escondidos siempre bienes mayores en los que podemos cooperar con Él. Así es, amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta mañana.